¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rocha nuevamente. El día de hoy ya estamos en la 17ª semana y corresponde abordar el tema de la lectura crítica. En rigor, estamos en una semana en la cual es posible quizás advertir algunas fisuras, algunos inconvenientes o errores en las lecturas que abordamos semanalmente, debido al gran bagaje de contenidos que hemos tenido a bien desarrollar a lo largo de todas estas semanas. Lo digo por una razón. No estoy seguro si cualquier texto en este nivel podría meritar una lectura crítica por parte de un alumno en un nivel preuniversitario, sobre todo en estos tiempos de alta especialización. Sin embargo, sí es posible que algunos textos de un nivel bastante básico puedan ser abordados con una criba cuestionadora. La lectura crítica puede ejecutarse no solamente en el ámbito de textos que resulten superficiales, sino textos también que son argumentativamente o expositivamente sólidos. Pero eso es posible en rigor si el alumno está bien documentado. Un individuo que tiene un caudal de lecturas bastante alto va a poder detectar inconvenientes, inconsistencias o errores en cualquier texto de su especialidad. Y por esa razón la práctica de lectura se torna en una práctica premiante. Es además relevante también reconocer que un alumno que ha tenido pues una preparación, una muy buena formación y que además está informado también, es un alumno que va a poder abordar una lectura encontrando los aspectos negativos y positivos de esta. La lectura crítica finalmente sirve para ello. En un primer momento, ¿no es cierto?, el alumno digamos que tiene la predisposición a considerar que todo lo que un texto desarrolla es algo que tiene que asumirse como tal, sin ningún tipo de objeción. Y eso podría resultar inconvenientes porque en realidad finalmente los productores de textos son los seres humanos y es posible que se pueda filtrar algún error. Entonces uno tiene que estar bastante alerta sobre el particular. Pero un nivel de crítica más profundo es cuando el lector se permite establecer discrepancias con el autor de un texto a nivel conceptual. Para que eso sea posible, el alumno tiene que estar entrenado, o el lector, en rigor, tiene que estar bien documentado respecto del tema que se está desarrollando en el texto. Así que no es en realidad una tarea simple. Un lector curtido es un lector que puede encontrar debilidades. Un lector documentado es un lector que puede realizar, en sentido estricto, una lectura crítica, ¿sí? De manera que para eso van a tener que pasar algunos años, pienso yo. Vas por buen camino. De hecho, la preparación preuniversitaria para ingresar a San Marcos amerita que uno recurra a múltiples lecturas de distinto tipo, aunque el grado de especialización no es tan alto. En ese sentido, este sirve como una muy buena base para poder posteriormente adquirir destrezas de lectura en textos que son de mayor complejidad conceptual, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer a continuación, a través de algunos fragmentos, es detectar vocablos que puedan por ahí generar algunos inconvenientes en la interpretación de la lectura, ¿no? Básicamente vamos a operar en términos de la detección de vocablos o palabras en los fragmentos que nos han preparado para esta semana. De manera que no va a ser estrictamente una lectura crítica la que vamos a hacer, ¿no? Una lectura crítica, como ya venía diciendo, amerita una preparación previa, consistente y sólida. O sea, no cualquiera puede realizar, de hecho, una lectura cuestionadora de textos especializados. Pero entonces, lo que vamos a intentar ver es un nivel, en realidad, de lectura crítica, aquel que está vinculado con el mal uso de vocablos. Pero incluso para ese nivel debemos que estar, o tenemos que manejar cierta preparación, ¿no? Porque de lo contrario es muy poco probable que nosotros observemos o podamos detectar errores en los textos. Arrancamos entonces la semana 17ª, queridos cachimbos, con las actividades que son, en este caso, 3. Muy bien, aquí tenemos algunas características de la lectura crítica. Identificar ambigüedades, por ejemplo, contradicciones, definir fortalezas y debilidades, advertir falacias también, una persona entrenada es capaz de hacer eso. Identificar el modo, desde el punto de vista del autor, las contradicciones o las incoherencias. Determinar el sentido exacto del vocabulario que se emplea. Eso es lo que vamos a intentar resolver el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos va.
Luego, queridos cachimbitos, también va a ser fundamental que sobre la base de esas lecturas. Muy bien, y entonces ahora vamos a resolver algunas actividades vinculadas justamente con la detección, básicamente en este nivel, jóvenes, ¿eh? En el nivel del vocabulario que se emplea en el texto. Eso es todo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Yo les aseguro que este primer texto va a ser propiamente un texto medio complicado para detectar la palabra, porque aquí nos están pidiendo, ¿no es cierto?, el elemento incoherente, es decir, un vocablo que no se ajusta a las exigencias conceptuales del texto en rigor. Y entonces el texto está asociado con las políticas educativas, ¿no? Definir políticas educativas que garanticen de forma generalizada una enseñanza de calidad es una tarea difícil. En una sociedad en continuo cambio, establecer lo que es sustantivo frente a lo espurio. Entonces uno dice, ¿qué cosa es sustantivo, profesor? Sustantivo es relevante, importante, por lo menos en este contexto. Relevante, medular. Y espurio, el sentido literal de espurio es bastardo. Pero acá no se refiere a bastardo, sino más bien se refiere a secundario, nimio, ¿no? Lo que es trivial. A eso se refiere con espurio aquí. Y entonces dice lo siguiente, y avanzar al propio cambio anticipándose en la modificación de los currículos. Exige una acción reflexiva de amplio calado y ejercida desde una pluralidad de posicionamientos que van más allá de los propios educadores. En una sociedad compleja, la educación no puede discurrir de forma simple y llana sin tener en cuenta la intrincada red de interrelaciones que debería establecer con los otros sistemas que operan en la realidad para poder aminorar su acción, dotarle de significado, flexibilizar e incrementar su capacidad de cuestionamiento. Entonces vamos, el texto en realidad gira en torno a cómo tú direccionas las prácticas educativas. Se supone que una práctica educativa no está aislada de las políticas nacionales que se sigan. O sea, por ejemplo, los contenidos que se desarrollan aquí en la PRE San Marcos no están desvinculados de los objetivos que se buscan a nivel nacional en términos formativos. Eso no puede ocurrir. Se supone que todo está direccionado en torno de políticas. Y cuando pensamos en políticas, pensamos en términos macro, ¿no? Ahora, ¿cómo las universidades se permiten desarrollar contenidos? Eso ya en realidad tiene que definirlo cada universidad. Pero lo que sí es cierto es que se espera a nivel profesional que se desarrollen una serie de competencias, ¿no? Ahora, la manera como se enseñaba hace 40 años o 50 años atrás no es la misma que la actual. Entonces, lo que ha habido pues es un cambio, ¿no? Particularmente pienso yo en mi experiencia, hay cambios que son positivos y cambios que son negativos también, ¿no? Existen casos en los cuales el conocimiento se trivializa, se considera al profesor más un facilitador, yo no entiendo a qué se refieren con facilitador, con lo cual la experiencia formativa se vuelve trivial, pero entonces eso está vinculado con cambios y más cambios. Los cambios se supone que implican una reflexión previa, y esa reflexión previa luego, sustentada por supuesto, va a tener consecuencias en la manera como se estructura un currículo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Universidad de San Marcos se precisan de sílabos basados en competencias, ¿no? Se supone que esas competencias se van a conseguir a lo largo del desarrollo del curso. Pero entonces hay una palabra, yo no estoy seguro si ustedes la han detectado ya, qué palabra en realidad no va en consonancia con la lectura. Bueno, hay una que es, por lo menos para mí, bastante obvia, pero es básicamente porque yo manejo esto del tema educativo, además soy profesor. Pero además también tengo algunas indagaciones sobre la propia práctica de enseñanza-aprendizaje. Entonces, algo manejo respecto de ello. Y en ese sentido, aquí en el texto se supone que los cambios están direccionados a las mejoras, que las competencias se desarrollen de forma más efectiva, que los objetivos estén planteados de forma bastante clara, ¿sí? Y además que los contenidos puedan flexibilizarse de acuerdo con las exigencias y también la naturaleza de los estudiantes. Entonces, en ese sentido hay una palabra que hace bastante ruido y que está en abierta discrepancia con esta mejora, con esta opción de mejora, de cambio para bien, no para mal, que es la palabra aminorar. Aminorar, y la voy a colocar acá, que operan en la realidad para poder aminorar su acción. No es para poder aminorar su acción, sino más bien para poder potenciar, mejorar su acción. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Potenciar, mejorar. Esa sería entonces la solución de este primer ítem. Vamos con el siguiente. Bueno, ya este texto, ya desde la primera idea que dice en 1543 Nicolás Copérnico, bueno, entonces eso ya nos da una pista que es un texto más de carácter expositivo, menos reflexivo, ¿no?
se propuso incrementar la vaguedad y sencillez de la teoría astronómica vigente, transfiriendo al Sol muchas de las funciones que hasta entonces se atribuían a la Tierra. Con anterioridad a su propuesta, la Tierra había sido el centro fijo con respecto al cual los astrónomos calculaban los movimientos planetarios, y ésta había recuperado su privilegiado estatuto astronómico para convertirse en un planeta más de entre los que se mueven alrededor del Sol. Una gran parte de los resultados más importantes alcanzados por la astronomía moderna reposa sobre dicha transposición. Así pues, ante todo, la revolución copernicana significa una reforma en los conceptos fundamentales de la astronomía. ¿Sí? Entonces, queridos cachimbos, esta es una historia que la mayoría por cultura general debe manejar, ¿no? ¿Qué es lo que hace Copérnico? Y es desplazar a la Tierra del centro del universo, ¿no? Y pasar al Sol. El Sol finalmente llega a quitarle el estatus privilegiado que tenía la Tierra. Y ya cuando se plantea esta propuesta, ¿no es cierto?, que no es en realidad una propuesta propiamente de Copérnico, creo que ya desde los griegos se conocía justamente, o se tenía alguna información, por supuesto no tan sofisticada, sobre el hecho de que la Tierra no era el centro del universo. Pero una teoría, empecemos por esto, ¿no? Se supone que Nicolás Copérnico plantea algo, el planteamiento tiene que ver con una teoría, y una teoría debe caracterizarse por ser clara, ¿no es cierto?, por guardar la parsimonia conceptual, por contar con evidencia, en los casos en los que eso sea posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí hay un primer término que no se corresponde justamente con estas claves de toda teoría científica, a saber, vaguedad. Una teoría vaga es una teoría imprecisa. Vamos a colocar aquí, vaguedad. Y entonces no es que Copérnico pretenda incrementar la imprecisión, sino más bien lo que él va a querer es eliminar esa imprecisión. Pero si tú piensas que es incrementar el término, entonces sencillez, justamente que está vinculado con la parsimonia, la moderación conceptual, tendría también que eliminarse. Por esa razón la palabra en rigor sería vaguedad. Vaguedad es imprecisión. ¿Qué colocamos? Precisión. Toda teoría tiene que ser precisa y sencilla también. O sea, una teoría sencilla es una teoría semánticamente simple. Profesor, ¿qué es eso? Maneja pocos conceptos. Y eso es lo que interesa en una teoría científica. Si tenemos un modelo teórico A y un modelo teórico B, y este modelo teórico B explica un fenómeno X con 20 conceptos, mientras que el fenómeno A lo explica con 5 conceptos, la teoría A va a ser la teoría más óptima en contraposición con la teoría B, porque va a guardar la parsimonia conceptual, es decir, va a ser semánticamente más simple en términos epistémicos. En tal sentido, sencillez tiene que quedar, ¿sí? Luego, la otra palabra que no guarda relación con el desarrollo del texto es recuperado, ¿no es cierto? La palabra recuperar. Profesor, ¿por qué la palabra recuperar es una palabra incongruente? Porque la Tierra, por eso dice esta, refiriéndose a la Tierra, ahí está la conexión, no es que recuperó su privilegiado estatuto astronómico, lo perdió más bien. Es el Sol el que finalmente empieza a constituir para los astrónomos de la época el centro del universo. Y entonces la Tierra es desplazada. Y aquí debería decir más bien, en lugar de recuperar, perder. Había perdido su privilegiado estatuto astronómico, para convertirse en un planeta más. Ahí está, pues, ¿no? Un planeta más entre los que se mueven alrededor del Sol. Entonces ya no es, pues, el centro del universo, ¿no? Bien, ahí están entonces los dos términos, jóvenes cachimbos, vaguedad y recuperar en rigor. Vamos ahora con el texto C. Desde nuestro punto de vista, la televisión, vulgarmente llamada la caja boba, así es como se le llamaba antes a la televisión, ha extendido la cultura entre los telespectadores. Profesor, ¿y por qué caja boba? Bueno, porque es un autómata, pues es una máquina, no piensa, y en algún momento se llegó a pensar que la televisión más bien generaba cierta inercia en las personas, cierta pasividad intelectual, y en ese sentido pues era negativa, ¿no? Sin embargo, el autor del texto parece no estar muy de acuerdo con esa precisión, y dice lo siguiente: gracias a ella, gracias a esa caja boba, el 90% de las personas se entera de las noticias ocurridas en todo el mundo. También los medios informativos en general se usan con un fin específico, sobre todo en el plano político, en busca de la preservación del poder. La audiencia selecciona el medio y los contenidos según sus necesidades, y mientras hay quienes prefieren informarse, otros ven series porque les gusta identificarse con la realidad que en ellas se representa. Así, las personas de nivel cultural alto suelen ver programas de actualidad, informativos, películas y series
mientras que los que presentan un nivel educativo bajo ven sobre todo novelas, programas cómicos, deportes y películas. En cambio, las personas de la tercera edad ven todo tipo de programas y junto con las personas de menor nivel intelectual son los que más tiempo dedican a ver la televisión, ya que es su forma de entretenimiento y su medio preferido de ocio. Pero no importa la clase social a la que se pertenezca, ni la educación recibida, ya que al fin y al cabo, todos estamos enganchados de alguna manera por este artefacto. Algunas veces hasta el punto de que si el artefacto se nos estropeara, se nos malograra, es como si nos faltara algo esencial. Muy bien, ahí tenemos el texto. Entonces, el autor aquí en esta última sección es donde plantea su posición. En la primera parte, en realidad, más hay un cuadro expositivo, ¿no? Pero ya más adelante el autor plantea una postura en concreto. Entonces vamos con el texto a continuación. Esta vez nos han pedido que resolvamos preguntas de opción múltiple y arrancamos con la primera de ellas. Si alguien dijera que solamente las personas de estrato económico bajo ven deportes en la televisión. Bueno, en principio es posible que uno pueda encontrar en un grupo etario, por ejemplo. Profesor, ¿qué es un grupo etario? Un grupo, digamos, planteado a partir de la variable edad, ¿no? Planteo un grupo de adolescentes, por ejemplo. Ese es un grupo etario. Luego, o un grupo de condiciones socioeconómicas altas, medias, bajas, qué sé yo. Muy bien, incluso ahora se colocan hasta letras, A, B, C, D, qué sé yo. Bien, puedo considerar que un grupo etario de adolescentes, por ejemplo, presenta un 90% de personas, 90% de individuos que les gusta el box y apenas un 10% les gusta el fútbol. Estoy colocando en realidad un absurdo, porque lo más probable es que sea al revés, pero va a servir para poder ilustrar esto. El hecho de que el 90%, incluso vamos a exagerar más todavía, 99.9%, listo, les gusta el box y apenas un 0,01% les gusta el fútbol. Bien, lo que vamos a encontrar de esto, queridos cachimbitos, es que es la mayoría la que tiene esa preferencia, no la totalidad. Y ahí viene el primer error. Decir que solamente, únicamente, las personas de estrato socioeconómico bajo ven deportes en la televisión. A, sería un corolario ineludible de lo expuesto en la lectura. B, brindaría un argumento apodíctico. Apodíctico es irrefutable, incuestionable, a favor de la televisión. Incurriría en un error basado en una falsa generalización. Sí, la clave sería la C, que es una falacia al fin y al cabo. La falacia de la falsa generalización. Porque un individuo, o 20 individuos, o 100, o 1000, o 1.000.000 tienen esa preferencia, ya todos tienen esa preferencia. No, señores. Aquí en realidad se tiene que decir la mayoría, la minoría, un 30%. Siempre plantear de manera bastante clara a qué nos referimos con este grupo porcentual, ¿no? D, afirmaría que los de clase alta solo ven noticieros nocturnos. No tiene nada que ver eso con la clase alta, porque aquí estamos pensando en las personas de estrato económico bajo, y ahí es donde nosotros debemos detectar las consecuencias. Incluiría a todos los pertenecientes al grupo de la tercera edad. No tiene nada que ver eso. Estamos frente a la variable socioeconómica, no la variable de edad. 2. Un fuerte argumento en contra del texto sería el siguiente. La televisión se reduce a programas de baja calidad y bajo presupuesto. No se debe ver televisión porque es una caja boba, sin discernimiento. Las personas de la tercera edad suelen ver programas informativos. La información llega con más seguridad por la radio que por la televisión. Al generar una especie de adicción, la televisión acarrea efectos nocivos. O sea, si uno quisiera refutar la posición del autor, ¿cuál sería el mejor argumento, ¿no? La televisión se reduce a programas de baja calidad y bajo presupuesto, eso es falso. Eso no puede ser un argumento. Probablemente existan programas de bajo presupuesto, de baja calidad, pero no todos son así, ¿no? Piensen ustedes en las series millonarias que por supuesto transmiten en el cable. Bueno, y entonces aquí hay programas de televisión que tienen más bien un presupuesto altísimo, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, en programas como The Big Bang Theory, qué sé yo, en su momento yo veía Nip Tuck, por ejemplo, que era sobre un par de cirujanos. Son programas de un presupuesto altísimo, ¿no? Entonces, y hay programas de muy buena calidad, por supuesto. Programas culturales, no serán la mayoría, pero tienen nivel.
los programas que pasan, por ejemplo, en National Geographic, en History. Hay programas muy buenos, de hecho, que son edificantes y además formativos. Entonces la A sería incompatible, no podría ser un argumento fuerte. No se debe ver televisión porque es una caja boba, sin discernimiento. Esto es un absurdo. La televisión no tendría por qué discernir nada, porque es un aparato, es una máquina. Y ya eso es lo que hace que la clave B sea una clave débil. Pero además, ¿no se debe ver televisión? No, porque el autor del texto no está planteando, en principio, que todos los programas tengan el mismo nivel, ¿no? Y además debe ser un texto del siglo pasado, probablemente, porque ahora, en estos tiempos, ya casi nadie ve televisión, ¿no? En realidad lo que encontramos es que las personas más bien se decantan por el Netflix, ¿sí? De pronto están más involucradas con la información en el celular que por la televisión. La televisión ha pasado a ser, digamos, un aparato secundario. C, las personas de la tercera edad suelen ver programas informativos. Aquí en el texto dice que ven todo tipo de programas, ¿no? Así que esa no puede ser la clave. La información llega con más seguridad por las redes, es un absurdo también, ¿no? ¿A qué se refiere con más seguridad? De hecho que en la televisión se difumina más rápido y en internet todavía de manera más veloz. Pero la clave correcta es la E. Al generar una especie de adicción, la televisión acarrea efectos nocivos. Pero aquí hay una observación. No es que esto lo demos por hecho. Colocar el verbo indicativo, acarrea, implica que tengamos evidencia certera al respecto. Por esa razón vamos a cambiarlo al modo subjuntivo, ¿sí? Acarrearía. Listo. Vamos entonces ahora con el texto número 1 de la sección A. Estamos todavía ahí. Y dice lo siguiente. El libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós señala que la corrupción le ha costado al país un promedio anual de 4% de nuestro Producto Bruto Interno. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informó que la corrupción ha desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta al país, según la última encuesta nacional de hogares ENAO. De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, Perú pierde por corrupción estatal unos, imagínense eso, 3.000 millones al año. Y un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte que la corrupción en Perú está extendida por todo el territorio. No hay en realidad gobierno regional, alcaldía, estamento nacional en el que no se detecte casos de corrupción. Es una cosa realmente alarmante, escandalosa. Hasta diciembre de 2016 se han contabilizado 32.925 casos de personas procesadas por corrupción. La Contraloría también alerta que en el último año el Perú ha perdido cerca de 12.500 millones de soles a causa de la corrupción, poco más del 10% de su presupuesto público anual. Dicho monto ha pasado a engrosar el patrimonio ilícito de unos cuantos funcionarios y personas privilegiadas, que rara vez son sancionadas. No solo por robarle al Estado, rara vez no significa que nunca, ¿no? No solo por robarle al Estado, sino también por quitarles a los más pobres derechos tan básicos como la salud y la educación. ¿Qué se podría hacer con esos 300.000, creo que dice ahí? No, perdón, 3.000 millones al año. ¿Qué se podría hacer con un presupuesto como ese? Bueno, dice lo siguiente acá. A nivel de percepción tampoco hay un buen panorama. En el índice de percepción de la corrupción 2017 de Transparencia Internacional, publicado en enero de este año, Perú cayó varias posiciones. Ahora está en el puesto 101 en ranking de 176 países, aunque el índice se elaboró antes de que se conocieran los últimos escándalos de Odebrecht y Lava Jato. A ver, entonces es en el ranking, no es en ranking, que envuelve a los 3 últimos presidentes del país, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta. Bueno, como este texto es de 2016, queridos cachimbos, todavía no se incluyó pues a PPK, ¿no? Pero incluso desde Fujimori ya se ha hecho pues un saqueo del erario nacional que ha sido realmente escandaloso, ¿no? Y si lo vemos en perspectiva a propósito del texto que han colocado aquí, Historia de la corrupción en el Perú, que además en la Feria del Libro pues ha sido un éxito, en la pasada Feria del Libro, o en la antepasada, perdón, se sacó una nueva edición, nos informa un poco acerca de cuál ha sido la situación, ¿no? Incluso desde épocas bastante lejanas del presente, ¿no? En todo proceso de modernización peruana siempre ha habido picos de corrupción muy altos, o sea, no es una cuestión reciente, al parecer forma parte de nuestro ADN histórico. Bueno, vamos con la resolución del texto entonces, pero previamente vamos a revisar entonces la infografía. En el 2016 hemos perdido cerca de 12.500 millones de soles, una barbaridad de plata, 10% del presupuesto público anual. ¿A qué equivale eso? Equivale a construir 72 hospitales o
generar 200.000 puestos de trabajo. O tal vez construir 360 colegios. Finalmente, también puede equivaler a contratar 72.000 médicos. Por eso han colocado aquí o. Lo que se podría hacer con esos 12.500 millones de soles. Y no se ha logrado, no se ha hecho por el robo sistemático que ha habido en nuestro país. Y entonces ahora vamos con la pregunta número 1. En esencia, el texto sostiene que el lavado de activos sirve para aumentar el patrimonio ilícito de los funcionarios públicos. Bueno, no nos hablan acerca del lavado de activos aquí en el texto, nos hablan estrictamente sobre corrupción. La percepción sobre el nivel de corrupción peruana comenzó a elevarse desde el año 2017. Alternativa C, la corrupción supone un fuerte costo que perjudica a la sociedad peruana en su conjunto. Los casos de corrupción en el país han aumentado desde que inició el siglo XXI. Las estadísticas muestran que la corrupción inicia a desplazar a la delincuencia. Comienza en realidad a desplazar a la delincuencia. Bueno, ¿cuál sería la clave correcta aquí? La clave correcta, en rigor, sería la alternativa C, ¿no? Esa es la idea principal. Y roba un gran daño a la sociedad peruana en su conjunto, ¿no? Por todo lo que se podría construir, elaborar con ese dinero que se roba, ¿no? Es una cosa realmente lamentable, pero es nuestra realidad, así que hay que asumirla como tal. Entonces la clave correcta es esa, la alternativa C. Ahora, en el anterior contestar de advertir, ¿cuál es? Voy a citar, dice aquí, en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo se advierte que la corrupción en el Perú está extendida por todo el territorio. Entonces, advertir presenta como antónimo conceptual soslayar, que es pasar por alto, ¿no? Inadvertir, justamente. Acá es enal. 3. A partir de la información sobre el posible uso que se le habría podido dar al dinero perdido en casos de corrupción durante el 2016, se puede deducir que A. Los sueldos de los médicos en el Perú cuestan la 10ª parte del PBI del Estado. Las dimensiones de los edificios escolares y los nosocomios son muy semejantes. La tecnología es un factor desestimado por completo en el cálculo que se postula. Los puestos de trabajo que se hubieran generado supondrían una retribución alta. La infraestructura de un hospital supone una inversión mayor que la de un colegio. Bueno, aquí en la infografía nos están indicando lo siguiente, ¿no? Dice acá, se pueden construir con esos 12.500 millones de soles que se perdió en el año 2016, se hubiera podido construir 72 hospitales o 360 colegios. ¿Cuál es el más costoso? Obviamente la clave correcta es enal. La inversión de un hospital supone una inversión muchísimo mayor. Muy bien. Entonces acá tenemos el barómetro de las Américas 2014. Dice acá, texto número 2, el Perú, el país con mayor victimización. Profesor, ¿a qué se refiere con victimización? Personas que han sido víctimas de la delincuencia. Ahí tenemos el mapa de la victimización y tenemos a Perú efectivamente en el primer lugar. Y por acá tenemos algunos datos estadísticos adicionales, ¿no? El año 2006 la victimización fue de 26,2, que no es poco, descendió en 2008 a 25,4, aumentó en 2010, ahí tenemos el 31%. En el 2012 bajó nuevamente, 28,1, y el año 2014 tenemos un promedio de 30,6%. Ahí tenemos entonces los datos, acá tenemos algunos países, varios países, y vamos entonces con la resolución. No era una percepción producto de la histeria, dice ahí. El Perú es el país de América Latina con la mayor tasa de víctimas de la delincuencia. Así lo revela el Barómetro de las Américas 2014, presentado ayer en la sede del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. De acuerdo con ese trabajo, el Perú es el país de América Latina entonces con la mayor tasa de víctimas de la delincuencia. Así lo revela el Barómetro de las Américas 2014 presentado ayer en la sede del Instituto de Estudios Peruanos. De acuerdo con ese trabajo del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, el 30,6% de los ciudadanos peruanos ha sido víctima de al menos un acto delincuencial durante el año pasado. Y el promedio para la región es de 17,3%. No es un hecho nuevo, comenta el especialista en temas de seguridad, Carlos Basombrío. En el último barómetro 2012, recuerda, Ecuador tenía una tasa más alta. Los datos no son ninguna sorpresa. La situación se ha deteriorado a ojos vista. La población así lo percibe. La gran mayoría de la población cree que la delincuencia es el principal problema del país, señala Basombrío. En efecto, con 46,7%, el Perú es el sexto país en el cual se identifica la seguridad como el problema más importante para el país. Carlos Basombrío, no obstante, subraya que si bien el Perú tiene la más alta tasa de victimización por delincuencia, no lo tiene por robos en el vecindario, sexto con 57,5%,
extorsión o chantaje en el vecindario vecino, cuarto con 9,1%, o asesinatos en el vecindario 16º con 14,7%. No hay que confundir cantidad con gravedad. Afortunadamente, en el Pozo. Y entonces, señores cachimbos, aquí tenemos información al respecto. Carlos Asombrío ha señalado que no se debe confundir cantidad con gravedad. Nos roban más, pero los choros no son tan violentos. Me parece medio absurdo eso, pero es lo que está planteando. Dice aquí, afortunadamente en el Perú los hechos no son tan violentos como en otros países de América Latina, ¿no? Donde probablemente te maten por un jabón. Entonces el autor trata de enfatizar en ello. Sigamos. Respecto del gráfico, es falso aseverar que A. En el año 2006 Perú alcanzó el 26,2% de victimización, es decir, personas que padecieron de algún problema con los ladrones. 2006, 26,2% exactamente es el rubro. 2. Sobre la base de la lectura integral se corrige que... Entonces, en el caso de la pregunta número 1, Costa Rica está posicionado en una mejor situación que un país como Chile. Eso es falso, Chile está un peldaño más arriba apenas. Chile, y luego de Chile continúa Canadá, ¿no es cierto? Luego de Canadá continúa Trinidad y Tobago, Panamá, Guyana y finalmente Jamaica, ¿no? O sea, Chile es uno de los países también menos violentos. ¿Cuál es la clave correcta en la pregunta número 1? La clave correcta en la pregunta número 1 es la alternativa E, ¿no? Chile está en una mejor posición respecto de nosotros. 2. Sobre la base de la lectura integral, es decir, tanto texto como imagen, se deduce que es posible que Panamá sea uno de los países americanos con mayor seguridad. El barómetro de las Américas presentado en el IEP se realiza cada 5 años. Los peruanos experimentan alternativas de victimización, sobre todo en las regiones del sector rural. Haití y Belice tienen el mismo porcentaje histórico de víctimas de la delincuencia. El Perú fue el país más peligroso e inseguro de la región americana en el año 2012. ¿Sí? La clave correcta en la pregunta número 2 es la alternativa A. Es posible que Panamá sea uno de los países americanos con mayor seguridad. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es a Panamá, en primer lugar seguido de Guyana y luego de Jamaica. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos entonces los países en rigor. La clave correcta en consecuencia es la alternativa A. Histeria. ¿Qué connota histeria? En primer lugar, hay una cuestión que ustedes tienen que aprender a diferenciar. La intuición, jóvenes cachimbos, la intuición, es decir, nosotros intuimos, por ejemplo, que colocar un vaso de agua hirviendo va a congelarse menos rápido que un vaso de agua fría, lo cual es intuitivamente válido, sin embargo, objetivamente no es tan válido. Para ello deberíamos recurrir a un plano experimental para dar cuenta si en efecto esa es la clave. Y el asunto en concreto aquí es que la palabra histeria se refiere a una percepción equivocada, ¿no? Y por esa razón dice aquí, no era una percepción producto de la histeria, es que en Perú están robando más. Y esa no es una cuestión que esté vinculada con una percepción errónea o equivocada, ¿sí? En primer lugar eso. Entonces, nos está pidiendo lo que connota histeria. ¿Qué podría connotar? ¿Una muy grave enfermedad? No, no tiene que ver con enfermedad, sino con una imprecisión al experimentar y además al percibir un tema. Porque ustedes saben que todo problema, todo fenómeno, nosotros lo percibimos y también generamos un juicio de él. Eso genera una actitud, así de concreto. Entonces, queridos cachimbitos, no es una grave enfermedad. Unos datos finos y sólidos, menos. Más bien tiene que ver con la intuición, ¿no? Y la intuición siempre es imperfecta. Conformación de una idea, esa puede ser clave. Perturbación en el análisis también puede ser clave. Aquí tendríamos dos, ¿no? Tendríamos dos. Conformación de una idea o perturbación en el análisis. Un análisis que no es apropiado, ¿no? Que no se ajusta a los hechos. O también puede ser también la conformación de una idea, que puede ser equivocada o no, pero es la conformación de una idea al fin y al cabo. Tengan en cuenta que no están pidiendo aquí lo que la palabra significa, sino más bien lo que la palabra connota. Mucho cuidado con eso. Como tenemos doble clave, vamos a realizar la siguiente operación. Aquí en conformación vamos a cambiar la O por la letra I para tener confirmación de una idea, con lo cual la única clave posible es perturbación en el análisis, ¿sí? Fundamentalmente el texto versa sobre cuál sería la respuesta adecuada. Versa sobre un estudio que pone al Perú como el país con mayor victimización, las declaraciones atinadas de Carlos Asombrío sobre la seguridad, las estrategias que se tomarán contra la inseguridad ciudadana,
el nivel de sensación de inseguridad que perciben los peruanos, los resultados del Barómetro de las Américas sobre la victimización. Aquí en concreto es el caso peruano. Si es el caso peruano, la clave correcta sería la alternativa A, porque no es solamente la sensación de inseguridad, sino el número de robos que hay, el número de actos delictivos que hay, que posicionan a Perú, por lo menos en el año 2014, en el primer puesto. Entonces la clave correcta es la alternativa A. Vamos ahora con la número 5. Si la victimización a causa de la delincuencia estuviera acompañada de actos muy violentos, Basombrío dice que sí, roban más, pero el ladrón no te mata, así que no debemos confundir cantidad, dice, con gravedad. Es una tontería eso, ¿no? Pero bueno, efectivamente probablemente existan países más violentos, en los que te quitan el bolso, te arrebatan el celular y además te disparan. Bueno, y ese es un grado de violencia mayor. Entonces, la clave A, el Perú no sería el sexto país en considerar la seguridad como problema. El Perú no sería el sexto país en considerar la seguridad como problema. Claro, alguno de ustedes me diría, profesor, pero si hubiera mayor gravedad de los asaltos, eso quiere decir que el Perú se consideraría, ¿no es cierto?, según lo que nos dice aquí el texto, voy a permitirme citar, en efecto, con 46,7% el Perú es el sexto país en el cual se identifica la seguridad como el problema más importante. Ya, y sí, profesor, hay actos muy violentos, probablemente el Perú aumentaría justamente el porcentaje, ¿no? Sí, eso es cierto, pero en la A no nos dicen si aumentaría o más bien disminuiría, y por esa razón es una clave ambigua. Y en tanto que es una clave ambigua, esa no puede ser la clave correcta, ¿sí? Vamos con la B. Las declaraciones del especialista en temas de seguridad perderían mucho sidero. Esa es la clave correcta. O sea, habría gravedad y cantidad a la vez. Con lo cual esta histeria, por supuesto, esta percepción, perdón, no la histeria, porque la histeria es una falsa percepción, quedaría justificada plenamente. Y ahora, queridos cachimbitos, vamos a desarrollar un textito dialéctico, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos va con este texto dialéctico. Dice lo siguiente acá. El fracking. ¿Qué cosa es el fracking, profesor? Es la fractura, ¿sí? La fractura de el caudal, la fractura de, digamos, la dirección que sigue el agua con el objetivo de extraer gas y petróleo. Entonces yo lo que hago es desviar el caudal de agua con la finalidad de que ese terreno quede libre de agua y pueda yo extraer petróleo o gas, ¿no? Pero dice aquí lo siguiente, el fracking está rodeado de mitos, ¿sí? Está rodeado de mitos, pero en realidad se destaca por sus casos de éxito. Según economistas y analistas, la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales sería fundamental para incrementar las reservas energéticas de Colombia. Esto será vital para asegurar nuestra sostenibilidad energética y promover el desarrollo social y económico. Estas operaciones expoliarían, es decir, incentivarían, promoverían la inversión extranjera directa en el país, lo que repercute positivamente en nuestra dinámica de crecimiento económico. A medida que la exploración confirme el potencial que tiene Colombia, se pronostica que los niveles de reservas energéticas podrían triplicarse. Una mayor producción de petróleo significa que el país tendrá más dinero para financiar las políticas sociales y el desarrollo en el territorio nacional. 4. Se podría asegurar la autosuficiencia energética del país por varios años más. 5. Colombia se consolidaría como exportador energético. 6. Una vez iniciada la etapa de producción, se generaría abundante empleo en las regiones y jalonamiento del sector de bienes y servicios, que ayudan a bajar de manera considerable las tasas de desempleo. Y finalmente, las operaciones de desarrollo y producción en yacimientos no convencionales demandan una gran cantidad de insumos que deben ser provistos por las industrias locales de bienes y servicios. Lo que quiere decir esto es que todo funcionaría a la perfección, ¿no? Y lo que nosotros detectamos en cada uno de los numerales son beneficios en rigor. Y entonces, al ser todo beneficioso, lo que notamos es que el autor tiene una posición bastante positiva respecto al fracking, que finalmente va a ser una herramienta para poder explotar yacimientos de petróleo o gas. Y ahora, en cuanto al texto 1b, dice lo siguiente. Pronto se reconocerá el plan de gobierno colombiano para implementar el fracking o fracturamiento hidráulico con el objeto de extraer gas y petróleo. Se asegura que ya se tienen los lineamientos necesarios para el desarrollo sostenible. Pero las comunidades ubicadas, ojo con eso, las comunidades ubicadas alrededor de los 22 bloques petroleros temen lo siguiente. O sea, va a haber probablemente algún tipo de efecto negativo. 1. Los recursos hídricos subterráneos podrían viciarse, es decir, podrían contaminarse de gas metano y otras sustancias químicas que son usadas en el fracking. En ningún lugar del planeta se ha podido solucionar este problema, o sea, la contaminación va a ser evidente. Según el Servicio Geológico de Kansas, el fracking está directamente relacionado con el aumento en la actividad sísmica de ese estado. Esta situación
podría repetirse en Colombia. El fracking perjudicaría el ecoturismo porque esta forma de explotar crudo requiere aplanar una superficie de más o menos 1 hectárea. Allí habría espacio para 6 a 8 pozos, balsas de almacenamiento de líquidos de desecho y lodos, tanques y cisternas de almacenamiento del agua y de los productos químicos, equipos de perforación, camiones, etc. La extracción de gas natural mediante fracking implica inexorablemente fugas de gas, que es 20 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero, según la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Muy bien, aquí vemos entonces una posición más bien de reparo, ¿no? El autor tiene cierto recelo por el fracking. En primer lugar, porque lo más probable es que haya casos de contaminación, ¿sí? Fugas de gas que van a ser negativas también, se perjudique el ecoturismo, ¿no es cierto? Hay varias consecuencias que son negativas dentro de la lógica del autor del texto 1b. Y entonces, número 1, sencillo, ¿cuál sería el tema central que ambos textos presentan, ¿no? Los pros y los contras del fracturamiento hidráulico en Colombia, las verdaderas razones de la oposición al apoyo al fracking, los beneficios económicos de practicar el fracking en Colombia, los argumentos de 2 organismos colombianos de hidrocarburos, ideas a favor o en contra de extraer carburos mediante técnicas. Ya que tenemos una postura a favor, ¿no es cierto?, y otra postura en contra, ahí están tensionando, en contra, bueno, tenemos solamente 2 nada más, los pros y los contras, alternativa B, e ideas a favor o en contra en la alternativa E. ¿Cuál de las dos es la clave correcta? Notemos que en la alternativa E nos están hablando de técnicas en general. Y aquí en el texto en rigor se están refiriendo al fracking, no a cualquier técnica. Así que la clave correcta es la alternativa B. En 1A, el sentido contextual de expoliar, que es incentivar, sería alentar, ¿no es cierto?, las inversiones extranjeras. De la serie de argumentos expuestos por la Asociación Colombiana de Petróleo, se desprende que Colombia adolece de políticas sociales, presenta escaso desempleo, carece de inversión extranjera, padece una crisis económica, ya produce y exporta energía. La clave correcta es enano, ¿no? Porque aquí nos están diciendo que van a repotenciar la explotación de petróleo y de gas. O sea, no es que no se esté haciendo, se está haciendo, solo que se va a utilizar una técnica novedosa. Muy bien. Y entonces, jóvenes cachimbos, vamos ahora con la pregunta 4. ¿Es inconsistente, o sea, incompatible, con las razones expuestas en el texto 1b, sostener que el fracking tendría consecuencias más lesivas, es decir, más dañinas que favorables? Para el autor del texto 1b, eso es válido. Los movimientos sísmicos por fracking podrían causar zozobra, es decir, intranquilidad, ¿no? Eso es cierto también. Esa puede ser una consecuencia, y de hecho que ya se ha visto eso en Colombia. Se debería favorecer lo social y excluir los fines crematísticos. Eso es incompatible. ¿Por qué, profesor? A ver, ¿qué cosa es crematístico? Económico. Hasta aquí se debería favorecer lo social, es cierto, eso es lo que el texto señala. Pero luego dice aquí, excluir los fines económicos, eso es falso, porque el autor del texto 1b está diciendo que el fracking lo que va a hacer es dañar el ecoturismo, y el ecoturismo lo que hace es generar dividendos, así que no se excluye los fines económicos. Y finalmente 5, si se descubrieran métodos para solucionar la contaminación que produce el fracking, entonces Colombia podría superar la crisis general que viene soportando con menos inversión. Aún habría oposición, pues la contaminación es solo uno de los problemas. La tasa de desempleo de los colombianos podría llegar en poco tiempo al 0%. Las 22 comunidades colombianas implicadas avalarían el plan general del gobierno. Y finalmente, todos los mitos en torno al fracking podrían ser debidamente refutados con datos sólidos. La contaminación es un efecto, no es el único. Así que tú solucionas el efecto de la contaminación, que es negativo por supuesto, pero tienes otros tantos. Por ejemplo, la ocurrencia de una mayor actividad sísmica, por ejemplo, la afectación al ecoturismo. Entonces, aún habría oposición, pues la contaminación es solo uno de los problemas. Bueno, ahora vamos con el texto número 2. En el año 1985, la universidad pública tenía el doble de población estudiantil con respecto a las universidades privadas. O sea, había pues un mayor volumen de alumnos en las universidades públicas en contraposición con las privadas. Eso en realidad tiene una explicación. En esa época, 1985, muchas de las universidades chicha no existían. Pienso yo, por ejemplo, en universidades como Alas Peruanas, Uladeche y otras universidades que son más negocios que universidades, eran inexistentes. Entonces, eso pues ha cambiado, ¿no? Fujimori lo que hizo fue informalizar la educación universitaria y empezaron a aparecer muchas universidades negocios. Entonces aquí tenemos que para el año 2000 el Perú tenía 72 universidades actualmente,
prácticamente son el doble. Estas 140 universidades, 51 públicas y 89 privadas, albergan a 1.060.078 estudiantes matriculados. De este total, 330.986 personas que se corresponde con el 31% de la población universitaria estudian en universidades públicas y 729.092 que corresponde con un 69% en universidades privadas. O sea, hay un mayor volumen de alumnos que estudian en universidades privadas. Por otra parte, 76 son universidades institucionalizadas. Ahora, acá debemos asumir que en esas 76 universidades están recombinadas las 72 universidades, perdón, sí, las 51 universidades públicas, según los datos del texto, 51 universidades públicas y las 89 universidades privadas. Es decir, hay un volumen mayor de universidades privadas al final. Y luego dice lo siguiente, ¿no? Es decir, con autorización provisional, lo cual muestra un nivel de informalidad y desorden que la vigencia de la nueva ley debe corregir, además de colocar una valla alta para la creación de nuevas universidades. Al incremento del número de universidades se debe añadir la desconcentración progresiva de las carreras universitarias. Es decir, tiene que haber menos vacantes para esas carreras, ¿no? Dado que hay una saturación. Por ejemplo, las 10 carreras con mayor cantidad de alumnos matriculados en la universidad representan el 32% del total. En el año 2008, las 10 carreras top concentraban cerca del 50% de los universitarios. Lo que este dato revela es que cada vez hay menos concentración de estudiantes en torno a pocas carreras, en tiempos en que han aparecido muchas nuevas especialidades, y la tendencia es que esta dispersión se incremente, lo cual es saludable para un mercado laboral que requiere de profesionales en todos los sectores y actividades. Derecho y contabilidad siguen en el top, pero con menor número de estudiantes. Aún así, se trata de dos carreras saturadas en el mercado laboral. Administración descendió del primer lugar, pero apareció Administración de Negocios Internacionales en el top 10. Otra carrera que ingresó a este grupo es Odontología, mientras Educación y Economía ya no están incluidas. Enfermería es otra carrera que descendió de ubicación del tercero al 10º lugar. Bueno, y aquí tenemos, queridos cachimbos, un cuadro estadístico. Carreras con mayor número de estudiantes, la zona verde es universidades públicas, la zona privada se corresponde con la color rojo, color oscuro. Bueno, y en cada uno de los casos vemos efectivamente un mayor volumen de alumnos. Aquí a la izquierda es menor cantidad de alumnos en universidades públicas, y toda esta parte de aquí son universidades privadas, universidades particulares. Ahí tenemos que Derecho, bueno, sigue teniendo la mayor demanda. Derecho, le sigue Contabilidad, Administración, Ingeniería Civil, y así por ende, ¿no? Hasta llegar a Enfermería en el último lugar. ¿Cuál es la idea principal del texto? La falta de presupuesto de las universidades públicas hace imposible competir con las universidades privadas. Eso es falso abiertamente, y San Marcos es una muestra de ello, ¿no? A pesar del presupuesto magro con que cuenta nuestra universidad, siempre se posiciona en los primeros lugares, de manera que puede competir con las universidades privadas. De hecho, en algunos casos resulta mejor en varios aspectos, de manera que la clave A sería, pues, una clave sin ningún tipo de asidero. El alto grado de informalidad que pulula en la mayoría de universidades privadas afecta a la educación del país. Eso es cierto, pero esa no es la idea principal. La desconcentración progresiva de las carreras universitarias favoreció principalmente las carreras de Derecho y Contabilidad. La actual situación de las universidades en el Perú fomenta la informalidad educativa en todas las carreras profesionales. Y finalmente, en las últimas décadas se ha incrementado el número de universidades privadas y se ha dispersado la preferencia de carreras profesionales. En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa E, ¿no? Es decir, hay una mayor cantidad de universidades privadas, pero además antes se solía concentrar las vacantes y las preferencias hacia Derecho, probablemente Medicina y por ahí alguna ingeniería, ¿no? Pero ahora eso en realidad se ha diversificado, ¿no? Y existen gente estudiando más bien en otras carreras, ¿no? A eso se refiere con dispersado. La clave es enano. La expresión valla alta, y me voy a permitir citarlo, dice lo siguiente aquí: la nueva ley debe corregir, además de colocar una valla alta para la creación de nuevas universidades. O sea, los estándares que tienes que cumplir son muy exigentes. ¿Qué connota valla alta? Elevación de índices económicos, estándares muy rigurosos, polarización ideológica, incremento de estudiantes, concentración de carreras. Tiene que ver con los estándares muy rigurosos que deben cumplir. Por esa razón la valla es alta.
En el cuadro estadístico, entonces, veamos A. Las universidades particulares cuentan con los recursos insuficientes para albergar adecuadamente a su población. Eso es falso, ¿no? Hay universidades que en realidad tienen una muy buena infraestructura, me refiero a las universidades particulares. ¿Ponen condiciones académicas muy altas? No, no, o sea, yo recuerdo mucho en la época en la que yo era niño, se hablaba pues de la Garcilaso y la San Martín, siempre con cierto recelo, con cierto reparo, y entonces eran universidades de fácil acceso, ¿no? A diferencia de San Marcos, que siempre tenía un filtro muy exigente. Ponen condiciones académicas muy altas en sus exámenes para no colapsar el aforo en sus aulas. No, eso tampoco sería adecuado. Carecen del permiso necesario para dictar las carreras profesionales con mayor demanda. Determinan o destinan, perdón, sus recursos preferentemente a las carreras con más demanda en el mercado estudiantil. Y finalmente tienen éxito en el mercado estudiantil por la facilidad de pagos y pensiones de módico precio. Entonces, se podría deducir respecto de las universidades particulares que éstas destinan sus recursos preferentemente a las carreras con más demanda en el mercado estudiantil. Y eso es cierto, ¿no? Más son, digamos, universidades con un enfoque más hacia lo económico empresarial, ¿no? Entonces, las humanidades casi no aparecen en las universidades particulares. La clave es dedo. Es incompatible sostener que la mayoría de universidades particulares en el Perú, A, se han ido incrementando de forma desmedida en los últimos años. Eso es cierto. En la mayoría de los casos manejan con cierto grado de informalidad, se manejan con cierto grado de informalidad las universidades particulares. Vamos a ver si eso es cierto o es falso. C, cuentan con la acreditación para ofrecer una excelente calidad educativa. D, en muchos casos cuentan con más recursos económicos que las públicas. Enano, en el 2000 fueron acrecentándose su número en gran parte del territorio. Entonces, nos piden lo que es incompatible y la única clave posible en este particular es la alternativa C. Cuentan con la acreditación para ofrecer una excelente calidad educativa. Bueno, eso sería falso, ¿no? Sería falso porque la mayoría no cuenta con esa acreditación. Aquí nos colocan incluso cifras. Una de ellas es la siguiente. 64 aún están en proceso de institucionalización, ¿no? Y 76 ya la tienen, pero ese es un margen bastante corto. Entonces, queridos cachimbos, en la número 4 la clave es casa, ¿no? Y en la número B también sería incompatible, pues en la mayoría de los casos se manejan con cierto grado de informalidad. Solo colocar se manejaban, para que tenga sentido, y esa es la clave. Si la nueva ley universitaria se orientara por un elevado rigor en la exigencia de la calidad, las nuevas universidades privadas no podrían compararse con el nivel educativo de las universidades públicas, se desarrollarían por una mejor manera en cuanto a su oferta académica, tendrían grandes problemas para obtener acreditaciones de excelencia, se orientarían por ofrecer carreras donde se soslaya aspectos de investigación y tendería a recibir más ayuda del Estado para sostenerse de manera regular. ¿Cuál sería la clave correcta? En realidad podría haber dos eventualmente aquí. Una de ellas es la B, se desarrollarían por una mejor manera en cuanto a su oferta académica. Esa clave en realidad no se entiende muy bien, ¿eh? Lo que creo que han intentado decir aquí el autor del ítem es que la exigencia de la calidad en estas universidades privadas, estas nuevas universidades privadas, se plantearía a partir de una mejora en cuanto no a la oferta académica, sino a la formación académica que brinda la universidad. Porque la oferta académica la siguen brindando desde siempre, ¿no? Lo que va a distinguir tu universidad es qué impacto puede tener en el alumno, qué clase de profesional va a salir de ahí. En ese sentido, la clave B sería una clave, digamos, que podríamos marcar, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se desarrollarían por una mejor manera en cuanto a su oferta académica. Podríamos colocar, se caracterizaría por adecuar su formación académica. Esa podría ser clave, pero como esa no dice eso, la borramos. Tendrían grandes problemas para obtener acreditaciones. Los problemas no se tienen, los problemas se enfrentan. Vamos a colocar aquí, enfrentarían, para que esa pueda ser la clave, porque es la única posible que se puede salvar, grandes desafíos, retos, para obtener acreditaciones de excelencia. Bueno, la clave correcta es la C entonces. Vamos ahora con el texto número 3. El hombre no es libre en ninguno de los instantes de su vida. No es dueño de su conformación, la cual ha recibido de la naturaleza. No es dueño de sus ideas o de las modificaciones de su cerebro, que se deben a causas que, a pesar suyo y sin saberlo, actúan continuamente sobre él.
No es libre de no amar o de no desear lo que encuentra agradable y deseable. No es libre de no deliberar cuando esté inseguro de los efectos que los objetos producirán sobre él. No es libre de no elegir lo que cree ventajoso. No es libre de actuar de otro modo del que actúa en el momento en que su voluntad es determinada por su elección. ¿En qué momento el hombre es entonces libre de sus actos? Lo que el hombre hará es siempre consecuencia de lo que ha sido, de lo que es, de lo que ha hecho hasta el momento de la acción. Nuestro ser actual y total, considerado en todas sus posibles circunstancias, contiene la suma de todos los motivos de la acción que realizaremos, principio cuya verdad ningún ser pensante puede negar. Nuestra vida es una sucesión de instantes necesarios y nuestra conducta, buena o mala, virtuosa o viciosa, útil o dañina, para nosotros y para los demás, es un encadenamiento de acciones tan necesarias como cada uno de los instantes de nuestra vida. Vivir es existir de un modo necesario en los puntos de la duración que se suceden necesariamente. Querer es aceptar o no aceptar, seguir siendo lo que somos. Ser libre es ceder a motivos necesarios inherentes a nosotros. Si conociéramos el funcionamiento de nuestros órganos, si pudiéramos recordar todos los impulsos o las modificaciones que han recibido y los efectos que han producido, veríamos que todos nuestros actos están sometidos a la fatalidad que regula tanto nuestro sistema particular como el sistema entero del universo. Ningún efecto tanto en nosotros como en la naturaleza se produce por el azar, que como ha sido probado, es una palabra vacía. Todo lo que sucede en nosotros o lo que es hecho por nosotros, así como todo lo que ocurre en la naturaleza o que le atribuimos, se debe a causas necesarias que actúan según leyes necesarias y que producen efectos necesarios de donde derivan otros. O con eso de acá, dice acá casi en la médula del texto, ningún efecto tanto en nosotros como en la naturaleza se produce por el azar. O sea, todo ya está prefijado de manera necesaria. Que como ha sido probado, es una palabra vacía, ¿no? El azar es básicamente porque no se ajusta al concepto de necesidad que maneja el autor, que es nada menos que de Holbach, ¿sí? Sistema de la naturaleza, siglo XVIII. Primera pregunta. Fundamentalmente el autor del texto sostiene que, ¿qué sostiene el autor del texto? Que solo existe necesidad en las acciones humanas, que el hombre es libre pero la necesidad lo corrompe. No es libre el hombre, la libertad es inherente, tampoco. El ser humano puede querer vivir y ser libre, ¿sí? Puede quererlo, pero no va a poder. La naturaleza tiene leyes estrictas e invariables. La clave correcta aquí es que solo existe necesidad en las acciones humanas. Existen causas que son debido a factores necesarios, ¿no? No es que esté regulado por lo azaroso. En el texto de la expresión palabra vacía, ¿qué connota? Concepto autocontenido, término sin referente, contradicción total. Bueno, si nos dice que, a propósito de lo que él concibe como palabra vacía, dice acá que el azar es una palabra vacía porque es inexistente, todo es necesario. En consecuencia, es un término sin referente. Resulta incompatible con el texto afirmar que la vida humana contiene todos los motivos de acción. Es una sucesión de instantes necesarios. Está regida por la aleatoriedad. Esa es la clave. Profesor, ¿qué es aleatoriedad? Azar. ¿Sí? Y esa es la clave correcta. Se puede inferir del texto que si un físico conociera las causas de un fenómeno, alcanzaría la libertad que es negada a los demás hombres. Se vería sumido en una profunda decepción por su fracaso. Podría cambiar o alterar la configuración del futuro cercano. Podría predecir el efecto de dicho fenómeno con certeza. Trascendería el plano de la voluntad y la necesidad humanas. ¿Cuál sería la clave correcta? Si conociera las causas de un fenómeno, entonces podría determinar cómo este fenómeno se va a comportar en el futuro. Y además, al observar las causas que lo condicionan, podría también predecir que el fenómeno va a ocurrir. Entonces, la clave correcta es dedo, ¿no? Podría predecir el efecto. Y creo que no solamente el efecto, sino también la ocurrencia del fenómeno. ¿Cuál de los siguientes enunciados constituye un argumento opuesto a la tesis sostenida en el texto? El mundo no necesita de la creación divina. La vida humana siempre conlleva felicidad. Dios ha creado al hombre para ser sumiso. La realidad natural es incognoscible. Y finalmente la alternativa E, la libertad es algo que no se puede determinar. Esta sería la aseveración consistente con la pregunta. La libertad es algo que no se puede determinar, es opuesto, pues, porque aquí el autor te está diciendo que más bien la libertad está, no va a haber en rigor libertad para el autor del texto. No vamos a ser libres porque ya todo está prefijado. Alternativa E.
Y finalmente 6, si alguien refutara la uniformidad de la naturaleza y lograra probar que el futuro no necesariamente se parece al pasado, entonces el determinismo del autor se vería refutado, ya no habría causas necesarias. Si hubiese algún tipo de dificultad para poder predecir este futuro, entonces el determinismo se vería cuestionado, ¿no? Habría un cuestionamiento fuerte, sólido. Y esa es la clave correcta. Dementia is a syndrome usually of a chronic or progressive nature. La demencia es el aspecto principal, es un síndrome, dice acá, usualmente de una naturaleza crónica o progresiva. O sea que va ocurriendo poco a poco, no es que en un mes ya te vuelvas demente. In which, en la cual, o en el cual, existe deterioro in cognitive function, en la función cognitiva. The ability to process thought, la habilidad para procesar el pensamiento. Beyond, más allá, esta palabra creo que la hemos visto alguna vez, igual la coloco, más allá de what might be, de lo que podría ser expected, esperado, o sea, eso es lo literal, más allá de lo que podría esperarse, from normal aging. ¿Qué cosa es aging, profesor? Es la palabra envejecimiento. Entonces, es un síndrome que supone deterioro de la función cognitiva, la capacidad de pensar, por ejemplo, más allá o de manera más grave de lo que ocurre cuando una persona envejece, porque ustedes saben que vamos a empezar a perder nuestras facultades, nuestra capacidad de oír, probablemente padezcamos de ceguera, va a disminuir el número de horas también que duermes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice lo siguiente aquí luego. It affects, afecta memory, la memoria, thinking, el pensamiento, orientation, la orientación, comprehension, la comprensión, calculation, el cálculo, learning capacity, la capacidad para aprender, language, el lenguaje, and judgment, y el juicio. Consciousness is not affected, la conciencia no se ve afectada. The impairment in cognitive function, acá sería el deterioro, ¿no? El deterioro, eso es impairment, el deterioro de la función cognitiva, is commonly accompanied and occasionally preceded, es comúnmente acompañada y ocasionalmente precedida by deterioration in emotional control, por un deterioro del control emocional, social behavior, la conducta social, or motivation, o la motivación, ¿no? Entonces hay pues una pérdida evidente de estas, digamos, habilidades cognitivas que manejamos, ¿no? Dementia results, la demencia deriva de, from, a variety of diseases, de una variedad de enfermedades. Eso es disease, es una enfermedad que ya le hemos visto, al igual que la palabra illness, ¿no es cierto? And injuries, y lesiones. Voy a colocarlo por aquí, me parece que esta palabra recién la vemos. Y lesiones. La palabra disease ya la hemos visto que es enfermedad, ¿sí? Cuidado con eso. That primarily or secondarily affect the brain. Entonces la demencia resulta de una variedad de enfermedades y lesiones que de manera primaria o secundaria afectan el cerebro. Such as Alzheimer's disease, como la enfermedad de Alzheimer, or stroke, y el accidente cerebrovascular. Eso es stroke. Muy bien. Dementia is one of the major causes of disability and dependency among older people worldwide. Profesor, ¿qué cosa es disability? La palabra disability es discapacidad. Entonces, la demencia es una de las mayores causas de discapacidad y dependencia entre las personas de mayor edad en el mundo. Eso es worldwide. Worldwide es global, es mundial. It can be overwhelming, not only for the people. ¿Sí? Puede ser, ¿qué cosa es overwhelming? Es agobiante, abrumador, aplastante. Not only for the people who have it, no solo para las personas que lo tienen, but also, sino también for their careers, para sus familias, and families, y sus familias, y sus carreras, perdón. Existen, often, a menudo, a lack of awareness, a menudo. Y entonces it can be overwhelming,
¿sí? Puede ser agobiante, puede ser abrumador, not only for the people who have it, no solo para las personas que lo tienen, but also, sino también for their careers, para sus carreras and families y familias. Existe often, a menudo, a lack of awareness and understanding of dementia. Una falta de comprensión y entendimiento de la demencia, resulting in stigmatization and barriers to diagnosis and care, resultando, deviniendo en la estigmatización y las barreras para el diagnóstico y el cuidado. The impact of dementia on careers, family and society, el impacto de la demencia en las carreras, la familia y la sociedad, at large, en general, can be physical, psychological, social and economic. Puede ser física, el impacto puede ser físico, psicológico, social y económico. Bueno, entonces el tema central es la demencia. Vamos con las preguntas en rigor. Bien, ahí ya tenemos algunas palabras que van a permitirnos aclarar un poco el panorama. What is the main idea of the passage? ¿Cuál es la idea principal del pasaje? Vean, aquí en las claves solamente hay una oración, solamente una. Si ustedes detectan cuál es esa oración, esa es la clave correcta porque nos están viendo la idea principal. Vamos con la primera alternativa, ¿no? Body weakness, la debilidad corporal, caused by dementia, causada por la demencia. Esa es una frase nominal, así que esa no puede ser la idea principal en absoluto. An illness, una enfermedad, that deteriorates social skills, que deteriora las habilidades sociales. También es una frase nominal, esa no puede ser la clave. Dementia underminate cognitive function, la demencia perjudica la función cognitiva. Preemptive judgment to avoid dementia, el juicio preventivo para evitar la demencia. Y finalmente, social negative impact of dementia, el impacto social negativo de la demencia. La única clave es la C, porque es la única idea y además tiene que ver con ello, ¿no? La demencia determina pues que nuestras funciones cognitivas se echen a perder. The word impairment connotes, que connota, ¿no es cierto?, la palabra impairment, que es deterioro. Connota disability, estamos de acuerdo, o discapacidad. Tenemos excess, exceso, barrera, parsimony, parsimonia, que es moderación, y simetría. It is compatible, nos piden lo que es compatible, with the symptoms of dementia, con los síntomas de la demencia. Compatible, ojo, nos están viendo lo que es consistente con el texto. A. People affected by this disease suffers deterioration. Las personas afectadas por esta enfermedad sufren de deterioros. ¿Sí? La clave correcta es la A. De todas maneras, pasémosle una revisada a las siguientes claves. Affects people, afecta a las personas. Who always, quienes siempre, tienen a bizarre behavior, un comportamiento extraño o raro. No, o sea, puede afectar a una persona cualquiera, no a una persona que tenga comportamiento raro. Dementia symptoms cannot vary as time goes by. Esta es toda una expresión adverbial. Los síntomas de la demencia no pueden variar con el paso del tiempo. Todo lo contrario, si es gradual, van a variar. Dementia patients do not measure their expenses. Los pacientes con demencia no miden sus gastos. Alternativa E, cognition is affected less than in health elder people. La cognición es afectada menos que la salud de las personas de edad avanzada. Bueno, entonces la clave es la A. Pregunta número 4. From the last paragraph, del último párrafo, it is inferred about mad people. Se infiere que las personas locas, las personas insanas, they suffer due to another mental illness. Sufren por o debido a otra enfermedad mental. Its social behavior changes constantly. Sus conductas sociales cambian constantemente. They inherited dementia from its relatives. Heredan la demencia de sus parientes. They could be often isolated from society. Pueden ser a menudo aislados de la sociedad. Esa es la clave, ¿no? Porque nos está diciendo que justamente la comprensión lo que genera es que estas personas sean excluidas, no hay un estigma social. Finalmente, alternativa E, que más bien es incompatible, they can learn, pueden aprender a language successfully, una lengua de manera satisfactoria. Eso es incompatible. Y if society understand,
si la sociedad comprendiera more about dementia, comprendiera mejor la demencia. Charity with sickness people rise worldwide. La caridad con las personas enfermas aumentaría en el mundo. Eso en realidad no tiene nada que ver con ello, porque no es cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Aunque sickness no es enfermo, es enfermedad propiamente, ¿no? Pero son enfermedad. Me parece que han querido decir charity with sick people, ¿no? B, insane people, las personas locas. Would have a better lifestyle. Las personas dementes tendrían un mejor estilo de vida. Bueno, la clave correcta es la B. De todas maneras, pasemos a revisar las siguientes claves. Mad people, las personas locas, las personas dementes, would not depend, no dependerían, from others, de otros. Physicians, los físicos, would develop new antibiotics, desarrollarían nuevos antibióticos. ¿Qué tienen que ver los físicos con los antibióticos? Eso es un absurdo. Loss of social skills, la pérdida de habilidades sociales, would be avoided, serían evitadas. Entonces, la clave correcta es B. Muy bien, señores cachimbos, dicho esto, entonces cerramos la sesión de hoy vinculada con la lectura crítica. Ya nos quedan solamente 2 semanas más y con ello culminamos el ciclo. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.